Bueno, pues primero de todo, gracias por venir. Soy José Raya y la idea de proponer esta charla hoy era un poco situar cómo es el perfil de un ingeniero de software en el contexto del desarrollo ágil, porque como explicaremos a continuación, pues veréis que hay algunos cambios respecto a las metodologías tradicionales que creemos que es importante resaltar y tener en cuenta, ¿vale? Y un poco, voy a empezar por presentarnos. Jordi y yo somos socios en Agility. Nosotros empezamos nuestra empresa en 2004 porque veíamos que el desarrollo ágil era una manera interesante de trabajar, creíamos que era como se tenía que trabajar. En aquel momento pues no había muchos sitios donde se trabajase así. Dijimos, pues vamos a empezar, y desde siempre hemos tenido una clara voluntad, ¿no?, de vamos a evangelizar sobre esto. Afortunadamente cada vez es menos necesario porque cada vez están más implantadas, ¿no? Como veis aquí, nosotros colaboramos con Agile Barcelona, que es una comunidad de gente que se dedica al desarrollo ágil, que organizamos eventos, charlas, talleres, de todo. Por lo que si os interesa, que esperemos que sí que os interese el tema, pues a través de Agile Barcelona podéis seguir profundizando. Y a nivel de universidad pues colaboramos con la UOC, con la UPC y con la Salle también en varios programas, y siempre en torno al desarrollo de software, y siempre que nos dejan en torno al desarrollo ágil. Entonces, el orden de la presentación es: primero hablaremos de qué es el desarrollo ágil de software, haremos una introducción breve, después veremos un poco cuál es el estado de implantación en la industria, y finalmente entraremos en el tema de la charla, que es cuáles son las competencias que hacen falta para desempeñar el rol de ingeniero de software en un entorno ágil. Entonces, tendré aquí un poco con Jordi. Ok, bien. De entrada, la pregunta clave es ¿por qué otra forma de desarrollar software? Porque es que no funcionaba lo que se estaba haciendo. ¿Cuál es la necesidad de este cambio? Entonces, un poco los puntos clave que nos llevan a plantear a la comunidad, no a nosotros dos en particular, ese cambio de enfoque son un poco los que tenemos aquí enumerados, ¿no? De entrada, el desarrollo de software se ha fundamentado tradicionalmente en hacer predicciones, en hacer una predicción sobre cuáles eran los requisitos que quiero desarrollar, en hacer una predicción sobre cómo de estables serían esos requisitos, en hacer una predicción sobre cuánto tardaría en desarrollar ese sistema o ese producto, hacer una predicción de qué equipo tendría. Todas esas predicciones se ha demostrado, la experiencia demuestra que son poco fiables. Es decir, no es nada nuevo decir esto, pero todos sabemos que los requisitos cuando empezamos un proyecto están muy poco claros, se van aclarando a medida que avanzamos en el proyecto, pero originalmente están muy poco claros. Además son muy cambiantes, no en todos, pero en la mayoría de entornos donde desarrollamos software, los requisitos de hoy, mañana habrán cambiado, más o menos, muchas veces para reaccionar a cambios en el propio mercado, muchas veces para reaccionar a cambios a nuestro entendimiento de los propios requisitos, o para reaccionar a nuestro entendimiento de cómo interaccionan unos con otros. Esto hace que las predicciones que hicimos cuando empezamos un proyecto normalmente tienen un margen de error demasiado grande. Es lo mismo que mencionamos aquí para las planificaciones. Planificar un proyecto de 2 años con metodologías tradicionales predictivas ha demostrado ser poco efectivo. Es decir, lo que habíamos previsto que nos podría costar X meses puede costarnos tranquilamente el doble o la mitad normalmente, no, pero puede desviarse esta predicción original muy fácilmente. Por otro lado, otro problema con el que nos enfrentamos es que en muchas ocasiones pasa demasiado tiempo desde la idea, necesito o quisiera hacer este producto, a el producto propiamente dicho. Esto en determinados entornos es clave. Una persona que sea emprendedora y quiera construir un nuevo producto para vender al mercado, necesita hacerlo en lo que llamamos el time to market más rápido posible. Y esto, un desarrollo tradicional donde la propia construcción del software sucede en una etapa final, pues hace que este tiempo de dar el producto sea muy grande. Lo tendré todo al final de todo el desarrollo, pero hasta casi al final no tengo prácticamente nada con lo que empezar a experimentar. En otra línea, o muy relacionada con esto último, está el problema de dónde está el valor para el cliente. Si entendemos cliente por la persona que necesita el desarrollo de software, que nos lo piden los ingenieros, el Chaos Report, que es citado enormemente, conocido por todos, lo mencionaremos en pie de nota en las transparencias si las descargáis.
En 2003 mencionaban que el 64% de la funcionalidad desarrollada en los proyectos estudiados por ese Cloud Report raramente se usaba. Es decir, a veces, en muchas ocasiones según el Cloud Report, hay una clara desviación entre el valor que se le da a un requisito durante esta planificación tradicional de software y el valor real que ese requisito acaba teniendo para los usuarios o los stakeholders en general del sistema que desarrollamos. Por último, aunque no menos importante, está un problema de visibilidad del progreso real. En metodologías tradicionales medimos, por ejemplo, en un diagrama de Gantt, el progreso del proyecto y asumimos que si la etapa, si el conjunto del desarrollo va a tardar 8 meses y llevamos 6, decimos que estamos en plazo y que por lo tanto quedan 2 meses. Y asumimos que esto de los 8 meses pues será el 25% que quedaba. Los desarrolladores ágiles tenemos otra forma de medir el progreso. La idea es, si yo he documentado el 100% de los requisitos, los he entendido, he hecho el 80% del análisis y por lo tanto he analizado los detalles de esos requisitos y no he hecho nada más, ¿cuánto progreso tengo? Si lo medimos en términos del valor que le estoy dando a mi usuario, tengo 0. Es decir, aún no puedo usar nada a mi usuario. Entonces ese trabajo que he hecho, en la medida que los requisitos no cambien y mi planificación sea correcta, será útil. Pero si no tengo este escenario que tendemos a pensar que es ideal y por lo tanto en realidad no suele suceder, mi valor actual es 0 si aún no tengo nada que ofrecerle a mi usuario. Por todo esto, una serie de personas influyentes en el mundo del desarrollo del software se juntaron y elaboraron lo que ellos llamaron el Manifiesto del Desarrollo Ágil de Software. El texto íntegro es este que tenéis aquí, pero básicamente es buscando formas mejores de desarrollar software y ayudar a otros a desarrollarlo. Se aprende a valorar o aprendieron a valorar una serie de factores por encima de otros, es decir, valoraremos individuos e interacciones entre individuos, entre personas, al fin y al cabo, por encima de los procesos y las herramientas que estas personas utilizan. El software que funciona, que mi usuario puede usar desde ya, por encima de la documentación extensiva de requisitos o de análisis o diseño de cualquier otro tipo. La colaboración con el cliente, el entenderse con este cliente por encima de la negociación y firma de un contrato y cerrar el contrato. Y por último, la capacidad de responder al cambio, de la necesidad de un cambio, por encima de forzarse a seguir un plan que se hizo al principio del proyecto. La idea de este manifiesto no es que no haya valor en los elementos de la derecha, tal como indican, es decir, los procesos y herramientas son útiles, documentar es útil, documentar el software que desarrollamos, hacer una negociación contractual es útil en un entorno como el nuestro, y evidentemente planificar es útil, pero son más útiles los elementos de la izquierda que tradicionalmente se tienen menos en cuenta. Y solo este manifiesto ya cambia un poco nuestra percepción de cómo desarrollamos software y la forma como tenemos que enfocar todas las actividades en torno al desarrollo del software. Antes de pasar, lo que sí que aquí yo creo que ya hay un punto que es interesante, ¿no? Que nos fijemos, y es que cuando uno piensa en el trabajo del ingeniero de software, uno piensa en las cosas que hay aquí a la derecha, ¿no? Uno piensa, pues, el ingeniero que hace, el ingeniero define los procesos, crea las herramientas. Además, el ingeniero, ¿no? Pues hace la documentación, hace los planos del sistema. Y un poco el motivo de la charla no es este, ¿no? Es decir, bueno, si asumimos como cierto que es más determinante para el éxito de un proyecto los factores que hay a la izquierda que los factores que hay a la derecha, es decir, si es más determinante para el éxito de un proyecto las personas que colaboran en el desarrollo que el proceso que definamos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el rol del ingeniero en este contexto? Y un poco la motivación de la charla viene por aquí, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tengo que hacer yo como ingeniero de software? Entonces, ahora, ¿no? Quería hacer esa puntualización. De hecho, este manifiesto se desglosa en 12 principios, ¿vale? Que están en la web de Agile Manifesto. Y fijaos en una cosa que también creo que es importante, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo ágil de software, no hablamos tanto de una metodología concreta o de una forma de trabajo concreta, sino de principios y valores, ¿vale? De hecho, volvemos al manifiesto, las metodologías están bien, las herramientas están bien, pero es más una cuestión prácticamente de ética profesional, más que de manera de trabajar. Entonces, los principios que rigen el desarrollo de software ágil, ¿no? Pues son, primero y principal, satisfacer al cliente. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier decisión que toma el ingeniero como parte de su trabajo tiene que estar siempre orientada
a buscar la satisfacción del cliente. Es más importante tener un cliente satisfecho que una buena arquitectura, ¿vale? Volvemos a lo de antes, no es que una arquitectura no sea importante, pero tener una buena arquitectura o un sistema bien desarrollado que no satisface al cliente, que no cubre la necesidad que tiene que cubrir, al final para nosotros es menos útil. De aquí también viene un poco el aceptar los cambios, aceptarlos de buena gana. Es decir, una de las características del desarrollo ágil es que cuando a mí viene mi cliente y me pide un cambio porque se ha dado cuenta que lo que creía que necesitaba no es lo que necesita, sino que necesita otra cosa, yo tengo que aceptar ese cambio de buena gana, y además yo tengo que haber desarrollado mi sistema, mi arquitectura, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta que es posible que el cliente venga y me pida este cambio. Eso no significa que el cliente pueda hacer lo que le dé la gana, ¿no? Se trata de que, bueno, se tiene que poder gestionar adecuadamente, yo tengo que proporcionarle los mecanismos, tengo que darle las oportunidades para que él venga y introduzca estos cambios. En la misma línea, ¿no?, entregar software frecuentemente. Creemos que al final es importante nosotros entregar software que funciona, es decir, no entregar bocetos, arquitecturas y tal, sino decirle, mira, esto es el software que tengo ahora mismo, este software funciona, y si podemos entregarlo cada semana, mejor que si es cada mes, mejor que si es cada 6 meses, ¿vale? Porque sabemos que esto va a alimentar toda una serie de ciclos de feedback que son los que van a hacer que todas aquellas predicciones de las que hablaba Jordi hace un momento, ¿no?, pues ganen un poco de fiabilidad. Trabajar juntos con los responsables de negocio. Para un desarrollador ágil es muy importante tener acceso al cliente final, a la persona para la cual estamos desarrollando este software, ¿vale? Esto también es un cambio, creemos, bastante importante respecto a la mentalidad tradicional de, bueno, a mí me dan unos requisitos, yo monto una arquitectura para esos requisitos. No, yo tengo que saber, tengo que tener acceso a la fuente de esos requisitos, tengo que ser capaz de ir a esa persona y extraer realmente qué es lo que necesita. Motivar a los individuos, ¿vale? Porque creemos que las personas motivadas es una necesidad para que el desarrollo de software funcione, dado que las personas son uno de los factores críticos para el éxito del proyecto. Si las personas no están convenientemente motivadas, es muy difícil que todo el proceso funcione. Las conversaciones cara a cara, ¿vale? Preferimos hablar cara a cara entre desarrolladores con clientes, clientes con clientes, todo el mundo. Comunicación no verbal, cuando le estás explicando, cuando tienes que decir, oye, esto pues habíamos previsto tardaríamos 3 meses, vamos a tardar 6, ver qué cara pone el cliente. Si le dices, habíamos previsto 3, vamos a tardar 2, también es bueno, ¿no?, verle la cara al cliente y ver que el cliente está contento. Medir el progreso, por eso, porque funciona, no crearnos la ilusión de que estamos al 80% del proyecto, pero que solo nos queda un 20%, que es ese 20% que luego se come todo el tiempo, ¿no? Es decir, no, yo mediré el progreso en base a resultados tangibles. En nuestra profesión, resultados tangibles es un software que está funcionando, que yo sé que si se lo doy a mi cliente, mañana lo puede poner en producción y empezar a recuperar el valor. Mantener un ritmo sostenido. Es muy importante para unos y otros el establecer un ritmo de trabajo sostenido, de manera que no hagamos grandes sprints al final del desarrollo, sino que vayamos marcando un ritmo estable. Por eso el desarrollo en iteraciones es tan habitual, ¿no? El marcando, decir, oye, mira, pues no tener que hacer horas extra, no tener que hacer grandes esfuerzos al final del proyecto. Buscar la excelencia técnica, evidentemente, ¿vale? Digamos que es una obligación de todo el ingeniero. Buscar la simplicidad. Dejar que los equipos se autoorganicen, esto es muy importante, ¿vale? Es decir, aquí es para gestionar un proyecto de desarrollo ágil es importante dar autonomía a los desarrolladores, que ellos se sientan en la capacidad de organizarse, ¿no? Y decir, bueno, pues tú eres el profesional del desarrollo, yo te explico qué es lo que necesito y a partir de ahí tú decides cuál es la manera de organizarte. No vamos y al equipo decimos, mira, tú haces esto, tú haces aquello. Un poco la línea que decíamos antes de los individuos motivados, ¿no? Si la gente no es responsable de cómo organiza su trabajo, pues no es responsable del resultado. Y luego, muy importante, reflexionar y mejorar continuamente. Es decir, en desarrollo ágil, un valor súper importante es el de la mejora continua, ¿vale? Es decir, como asumimos que las predicciones originales que hemos hecho sobre el desarrollo tienen mucho margen de error y probablemente están mal, necesitamos establecer mecanismos, ¿no?, que regularmente nos permitan decir, oye, ¿qué tal íbamos respecto a aquella predicción? Uy, pues mira, vamos bien, vamos mal, esto estaba bien, esto estaba mal. Con lo que sabemos ahora,
hagamos una nueva predicción, a ver qué tal, ¿no? Y siempre vamos refinando esas planificaciones, siempre vamos refinando la lista de tareas pendientes, etc. Estos son los 12 principios, digamos, que se aceptaron como parte del manifiesto ágil y que al final podemos resumir en una serie de valores. De hecho, estos son la lista de valores de la metodología de Stream Programming. Una de las cosas que tienen de peculiar estas metodologías ágiles es que hacen cosas como definir valores, ¿no? Valores como la simplicidad, es decir, siempre intentamos optar por la solución más simple posible. ¿Por qué? Porque intentamos siempre hacer el trabajo mínimo que permita satisfacer al cliente para no hacer trabajo que luego no esté aportando valor. Es decir, no es por vagancia, ¿vale? Cuando decimos hacer trabajo mínimo, lo que referimos es minimizar el volumen de trabajo hecho que no sirve, que no aporta valor al cliente. La comunicación, ¿vale? Si no hay comunicación, creemos que es muy difícil que el software realmente cubra la necesidad que tiene que cubrir. Feedback, respeto, de todos hacia todos. Es decir, nosotros tenemos que respetar a nuestro cliente, cosa que a veces, pues como cuando estamos en el lado desarrollador, a veces nos cuesta, ¿no? Viene el cliente, se da cuenta que lo que te ha pedido no es lo que necesita, te pide un cambio, ¿no? Y empezamos con el cliente, que no se entera, que tal, no. Eso hay que respetar y decir, bueno, esta persona, igual que yo, creía que iba a tardar o que iba a funcionar de una manera, al final no encuentro otra cosa, pues también le pasa. El respeto del cliente hacia los desarrolladores y de los gestores hacia los desarrolladores. Es decir, si un desarrollador dice que una tarea se va a tardar X tiempo en llevar a cabo, pues en principio no nos está engañando, no es un vago que se está escaqueando, sino que es un profesional que está dando una opinión. Coraje o valentía para decir las cosas como son. Esto, por ejemplo, es una cosa que cuando la gente empieza con el desarrollo ágil, es una cosa de las que más cuesta, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a veces a tapar los errores, a escondernos en el project, ¿no? Decir, no, mira, vamos mal, pero no pasa nada porque luego al final lo recuperaremos. Uno de los valores importantes del desarrollador ágil es que tiene que ser capaz de plantarse y decir, oiga, mire, dijimos que las cosas iban a ser así, hemos estado trabajando un tiempo en el problema y ahora nos damos cuenta que van a ser de esta otra manera. O tengo un problema porque mi cliente no me sé comunicar con él, no sabemos transmitir la información. O tengo un problema porque yo creía que cierta tecnología la dominaba y ahora me he encontrado que no funciona. Siempre tener esa valentía, ¿no? De afrontar las cosas y no esconderse. Va un poco en la línea del último valor añadido, este último valor de aquí, que es la transparencia, que este no es de XP, este lo hemos tomado de Scrum. Y es importante, hay que saber trabajar en un entorno de transparencia total. Es decir, nosotros en el desarrollo ágil lo que se propone siempre es todo el mundo está al corriente de todo el mundo sabe en qué está trabajando todo el mundo, o todo el mundo tiene como mínimo acceso a esa información, lo que significa que hay mucha gente para la cual es difícil trabajar de esta manera, ¿vale? Realmente es un cambio cultural muy importante. Hay mucha gente que está acostumbrada a, bueno, esta es mi tarea, yo estoy aquí. No, tú formas parte de un equipo, el equipo sabe lo que estás haciendo, tú sabes lo que están haciendo los demás. Y hemos empezado por aquí porque creemos que como ingeniero de software es importante tener claro primero estos valores, ¿no? Es decir, más allá de las competencias de conocer una técnica concreta u otra, es importante que el ingeniero de software en su formación pues se le inculquen estos valores y se acostumbre a trabajar de esta manera. Bueno, un poco lo que también queríamos hablar es, esto es un manifiesto, lo asignaron una serie de personas influyentes en el mundo del desarrollo del software. ¿Hasta qué punto esto se está aplicando? Bueno, esto es una realidad. Hemos puesto algunos estudios de Version One, en este caso, son una empresa que hace... está en el mundo del desarrollo de software y hace estos estudios. Entonces, lo que veis aquí es un poco una selección de algunos de los gráficos que ellos han publicado, ¿no? Donde vemos un poco hasta qué punto de entrada de las empresas encuestadas, que son de todo tipo y tamaño, que desarrollan software me refiero, pues hasta qué punto se conoce, por ejemplo, el desarrollo ágil, desde el Extremely Knowledgeable, que es este color azul. La gran mayoría de las empresas conocen lo que es el desarrollo ágil. Y hemos puesto, por ejemplo, otra estadística de qué porcentaje de los proyectos de las compañías encuestadas usan metodologías o enfoques ágiles
Y como podéis ver, la cosa está bastante repartida, pero en la mayoría de empresas se usa metodologías ágiles o enfoque ágil para el 20% de los proyectos o más. Solo un 31% de las empresas dicen tener menos del 20% de sus proyectos usando enfoques ágiles. Por lo tanto, no estamos hablando de algo que sea totalmente fuera del núcleo, del grosor de las empresas, sino que es algo que se ha convertido, así como decía José cuando nosotros empezamos en esto, era mucho menos popular, se ha convertido en algo, una realidad de facto. Las empresas están aplicando metodologías ágiles de todo tipo. Scrum es una de las más conocidas, pero hay otras, y el enfoque ágil no necesita de una metodología concreta. La mayoría de empresas están aplicándolo. Por último, puede parecer, o por lo menos hay a quien se lo parece, por la forma del manifiesto muy personal y muy de tú a tú, que esto podría ser algo propio de empresas pequeñas o al contrario, a lo mejor de empresas grandes no. Un poco lo que nos muestra este último gráfico es que en realidad esta Agile Adoption no depende mucho del tamaño de las empresas. De hecho, casi para sorpresa de muchos, hay más adopción ágil en empresas de muchos empleados, de 250 o más empleados, que en empresas más pequeñas, pero las empresas de 0 a 20 también hay bastantes que lo están adoptando. Es decir, es una realidad en las empresas. Quizás no aún mayoritaria, pero cada vez más creciente. Realmente el incremento de gente interesada y de empresas y organizaciones interesadas en el desarrollo ágil es notorio en años recientes. El por qué aplican esas empresas o qué obtienen de desarrollo ágil, bueno, pues la mayoría, aquí tenéis un poco de más beneficio a menos algunos de los motivos, y son de todo tipo. No son para ahorrar dinero solo, o no son solo para hacer las cosas mejor, hay muchas razones y muy buenas, y de hecho otra característica interesante de esta estadística, de este gráfico, es que pues en torno al 80-70% de las empresas o de las preguntas que tenemos aquí son o ha habido un gran incremento, una gran mejora respecto a las metodologías tradicionales, que es el color rojo, o ha habido una mejora significativa, pero ha habido una mejora. Solo la zona azul, naranja para atrás es que no ha habido mejora, o la zona negra es donde no sabe, no contesta. Pero la gran mayoría de las empresas que han aplicado metodologías ágiles reconocen o una gran mejora o una mejora en todos estos factores. Factores como la capacidad de gestionar el cambio en las prioridades, mejorar la visibilidad del proyecto. Hay muchos de ellos y solo algunos son económicos. De hecho, precisamente la reducción del coste no es el menos importante de los que aparece aquí. Hay muchos otros que son importantes. Hemos mencionado el tema del time to market, es la quinta razón el quinto factor de más mejora en esta encuesta. Mejorar la calidad del software, simplificar el proceso de desarrollo. Hay muchas razones y en todas ellas, o en la mayoría de empresas encuestadas, están detectando una mejora respecto a no aplicar metodologías ágiles a cuando lo hacían metodologías más tradicionales. En particular hay todo un mundo en el que las metodologías ágiles encajan perfectamente, que es el mundo de la Lean Startup. Los emprendedores que están creando nuevos productos y nuevas ideas de negocio, normalmente en entorno de Internet, etcétera, tienen una filosofía de trabajo consistente en pasar de la idea a un producto funcionando muy rápidamente. ¿Por qué? Porque ellos necesitan hacer un proceso empírico en el que la idea de negocio del emprendedor se pone en práctica cuanto antes para validar la hipótesis de que aquella idea es buena. Ellos ponen en práctica ideas enseguida, comprueban con hechos reales, con usuarios reales que usan software, que es su software, pero podría ser otro tipo de producto. Nosotros centramos en producto software, que su producto está siendo útil y que su idea tiene vises de convertirse en un negocio. Recogen esos datos, miden, aprenden de lo que han recogido y desarrollan y mejoran sus ideas. Este ciclo de feedback continuo que requiere el mundo de la startup implica que en esta fase del build que tenéis allí se apliquen básicamente los mismos principios exactos que tenemos en metodologías ágiles. De hecho, la fuente es de Eric Ries, que es uno de los autores más influyentes en el mundo de la startup, es quien acuñó este gráfico que tenéis aquí, y él se vuelca en el desarrollo ágil como mecanismo desde el punto de vista de la ingeniería del software de implementar sus ideas en cuanto a cómo emprender en el mundo de la startup, que es un mundo muy poco predictivo, con muchas incertidumbres en cualquier caso. Por último, también en la línea del grado de implantación os hemos puesto un gráfico. Indeed.com es una de las empresas que ofrecen
a nivel internacional es una bolsa de trabajo, y ellos hacen unos gráficos bastante interesantes sobre la aparición de palabras clave en las ofertas de trabajo que se publican. Hemos tomado como referencia un término bien conocido que los ingenieros de software suelen necesitar conocer, que es UML. El número no es tan importante como la comparación entre ellos, pero bueno, UML sigue siendo uno de las cosas que hay que conocer según las ofertas en Indeed.com, que los ingenieros deben conocer, pero como vemos está estabilizado, incluso ha bajado un pelín. Lo interesante es ver cómo otros términos aparecen. Hay que decir que eso estamos aplicando el término Agile, UML o Scrum sin tener más información del contexto, es que sencillamente una búsqueda de palabras clave en ofertas, no solo en el mercado de la informática, sino en todos los mercados. Pero es todo significativo que desde 2008 a esta parte, Agile como palabra que se busca en las ofertas de trabajo crece muy rápidamente, y si nos fijamos en una de las metodologías ágiles, una de las más implantadas, que es Scrum, también vemos que tiene un crecimiento importante y parecen ambas que van a seguir creciendo en el futuro. Con lo que es un poco por esa línea también tenemos la impresión de que las empresas están demandando cada vez más ingenieros que se sepan desenvolver en esos entornos, y como decía José, esto implica ingenieros que tengan una serie de habilidades que a veces no estamos, desde el mundo docente en el que también estamos, a veces no estamos reforzando suficientemente para hacer eso. Sí. ¿Quieres continuar? Bueno, ¿cuáles son esas habilidades y cuáles son esas competencias? Pues, bueno, hemos clasificado un poco, hemos agrupado un poco como nos ha parecido conveniente, pero la primera que creemos que es importante es lo que es la gestión de proyectos ágiles, ¿no? Es decir, cómo se gestiona un proyecto desde el punto de vista de desarrollo ágil. Y lo primero de todo es la idea del proceso empírico, ¿no? Todavía seguimos haciendo en la universidad muchos trabajos, las prácticas, etcétera, siguiendo un proceso predictivo en el cual se define una serie de pasos, se dice aquí haces tal, aquí haces cual. El desarrollo ágil, sin embargo, se funciona de otra manera, se funciona mediante hipótesis y validación. Es un poco el vocabulario que hemos estado utilizando hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la hipótesis de que este bloque de trabajo voy a tardar 5 días en llevarlo a cabo. Pues voy a validar que eso es correcto. Y yo voy a gestionar mi proyecto partiendo de la base de que mi predicción probablemente está mal. Esto, que parece un cambio poco importante, es un cambio totalmente radical, ¿vale? Porque yo asumo que mi predicción inicial está mal. Lo que hago es, en base a datos empíricos, voy viendo cómo de mal estaba, ¿no? Lo cual, si lo contraponemos a la metodología más tradicional, que es, bueno, yo hago un plan y lo defiendo a muerte, intento seguirlo en la medida que puedo. Aquí, por ejemplo, tenemos el concepto de velocidad. El concepto de velocidad es un concepto que en gestión de proyectos ágiles se utiliza para intentar predecir el comportamiento futuro, que la velocidad no es más que el volumen de trabajo que podemos hacer en una unidad de tiempo, en una iteración, y la velocidad lo que hacemos es medirla y luego pues hacer un análisis de una media, de a lo mejor las 2-3 últimas iteraciones, ¿vale? Con lo cual no es una medida inventada, no es una medida extrapolada de otros equipos en otros proyectos, sino que idealmente es una medida que yo tomo en base a este equipo en este proyecto. Para esto, ¿qué es importante? Es importante trabajar con iteraciones lo más cortas posibles. Estamos hablando de iteraciones 2-4 semanas, ¿vale? Es decir, si trabajamos con iteraciones de 6 meses no somos ágiles, porque el ciclo de feedback que vamos a tener va a ser de años, ¿vale? Pensad que para que la velocidad sea una medida significativa necesitas tener por lo menos 2 o 3 medidas. Entonces, si estás en un proyecto que haces 2 iteraciones, para cuando sabes cuánto haces una iteración ya se ha acabado el proyecto. De hecho, si iteraciones de 4 semanas o de 2 os parece mucho, contad que en Lean Startup se está hablando del orden de días, ¿vale? La vuelta entera del ciclo desde que tengo la idea hasta que lo implemento se está hablando de días. Por lo tanto, lo que decíamos antes también, ¿no? Esto se apoya mucho en el proceso iterativo, ¿no? Es decir, vamos haciendo iteraciones que nos van a permitir marcar un ritmo, ¿vale? La idea de la iteración es ir marcando pues ese ritmo sostenible del que hablábamos antes, ¿no? Pues cada 15 días paramos una mañana,
miramos qué es lo que hemos ido haciendo, revisamos nuestras predicciones, reflexionamos sobre qué problemas nos hemos encontrado, pensamos en qué cosas podemos hacer para mejorar el proceso, de manera que estamos aplicando la mejora continua al proceso de este equipo en este proyecto. Y además es un proceso colaborativo, es decir, en un proyecto ágil no hay una persona que se dedique a planificar el proyecto y después comunica a los demás, sino que se intenta involucrar a todos los participantes, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el Planning Poker. El Planning Poker es un método de estimación colaborativo en el cual, por ejemplo, se involucra a todos los desarrolladores en la estimación del proyecto, ¿vale? No aparece un jefe de proyectos con un Gantt, ¿no? Oye, mira, he cuadrado el Gantt y tienes una semana para hacer esto. Aquí entramos en lo del respeto de antes, ¿no? No, sino que se viene y se dice, oye, hay que hacer esto. Y entonces los desarrolladores, cada uno da su opinión. Se llama Planning Poker porque cada uno da su opinión sin saber lo que dicen los demás. Entonces cuando los demás se ponen en común y se ven las cartas, digamos, ahí es donde se ve la divergencia. Entonces se comenta la divergencia y se vuelve a votar, digamos, ¿no? Un poco se llama póker porque tú no ves lo que están haciendo los demás para que no te condicione, para que tú no digas, yo creo que estos son a lo mejor 3 días, pero como todo el mundo dice que es 1, pues bueno, voy a decir 1, eso es una cosa que no se hace así, ¿vale? Si yo creo que son 3 días y tú crees que es 1, lo que tenemos que hacer es hablar hasta que entendamos por qué yo creo que son 3 y tú crees que es 1, porque a lo mejor yo tengo una información que tú no tienes o tú tienes una información que yo no tengo, ¿vale? Por eso también es importante la comunicación cara a cara, ¿vale? Luego, por ejemplo, que el compromiso, ¿no?, es del equipo, no es del jefe de proyectos, como decía antes, ¿no? Un poco que hay mucha gente muchos desarrolladores que están acostumbrados a trabajar en un entorno en el cual la responsabilidad de los plazos no es suya, porque ellos no son quienes los han establecido. O sea, va a venir el jefe de proyectos, ha dicho esto se tiene que hacer en un mes, yo creo que no, de aquí a un mes vendrá el jefe de proyectos, me echará la bronca, yo le diré que no está, me diré que me quedo. O sea, se entran unas dinámicas que no interesan, no son buenas. Entonces, el que es todo el equipo junto, el manager, desarrolladores, el producto, bueno, todo el mundo, ¿vale?, que entre todos asumen ese compromiso. Y como equipo, o se llega o no se llega, pero si se llega, llega todo el mundo, y si no se llega, no ha llegado a nadie, ¿vale? No decimos, bueno, es que el equipo se comprometió a tanto y yo dije, no, ¿vale? Somos uno. Después también se da mucha importancia a la gestión visual. Esto que tenéis aquí es un panel Kanban, ¿vale? ¿Por qué es importante la gestión visual? Porque, primero de todo, porque facilita la transparencia. Es decir, si yo tengo todas mis tareas en panel Kanban, lo que se tiene aquí son todas las tareas de desarrollo, ¿vale? Están organizadas siguiendo una serie de reglas, ahora os comento un poco por encima, y la idea es que funcione como lo que se llama radiador de información. La idea es que este panel está en el lugar más visible de la oficina, de manera que cualquiera que pase por ahí delante puede ir, echarle un vistazo y ver cómo está. Entonces, si os fijáis, pues aquí tenemos, por ejemplo, en este panel en concreto, tenemos un poco las diferentes fases por las que va a ir pasando cada una de las funcionalidades, que son estas tarjetas blancas. Las funcionalidades se pueden dividir en tareas más pequeñas, que son las tarjetas amarillas. Sabemos quién está a cargo de cada una de estas tareas, ¿vale? Y todo esto de forma muy visual. No hace falta que te metas en una intranet, abras un project y mires allí, o que entres en el gestor de licencias. No, o sea, tú pasas por delante donde están los desarrolladores trabajando, miras a la pared y ves toda esta información. Quien dice Kanban, pues dice panel Kanban, pues dice otro tipo de herramientas de gestión visual, como gráficas que miden el progreso, ¿no? Por ejemplo, si hemos dicho que hay una gráfica que es el burn down, que nos mide gráficamente cada día qué porcentaje del trabajo al que nos hayamos comprometido de la iteración tenemos completado. Y completado es lo que decíamos antes, ¿eh? Completado es acabado ya para poner en producción mañana si hace falta. Creemos que esto es una habilidad que es muy importante. Aquí sí que hay muchas técnicas que aprender y que estudiar, y bueno, pues creemos que es un ingeniero de software en un contexto ágil, pues una de sus tareas será entender este tipo de técnicas, saberlas utilizar y saber plantear pues eso, ¿no?, de cómo hacer funcionar el panel o lo que haga falta. Así es tú. Bueno, otro de los temas que ha aparecido ya, que hemos mencionado algunas veces, es el tema de la mejora continua. Y esto al final en equipos ágiles implica retrospectivas regulares, es decir, el equipo se reúne regularmente, ha habido transparencia, de hecho en esta fotografía tienen el panel ahí, como podéis ver, esto es un panel real,
aunque se pusieron para la foto, obviamente. Pero a intervalos regulares, nuevamente cuando acaba una iteración y se presentan los resultados de esa iteración al cliente, se hace un proceso de retrospectiva, es decir, bueno, de lo que hemos hecho hasta ahora en esta iteración y anteriores, ¿qué es lo que ha ido mal y deberíamos mejorar? Y esto, de nuevo, no es algo que hace un gestor, sino que hace todo el equipo. Cualquier ingeniero, cualquier desarrollador que esté en el equipo es responsable de buscar cosas a mejorar dentro del equipo como conjunto. ¿Qué es lo que hemos hecho bien y habría que reforzar? Esto ha funcionado muy bien, pues esto tenemos que reforzarlo. Este tipo de preguntas un poco se hace para todo el equipo responde, todo el mundo participa, y es buscar que en lugar de una única mente esté diseñando cómo mejorar continuamente el equipo, lo hagan entre todos. Y al final, hasta el más junior va a tener cosas que aportar respecto a sus desarrolladores más senior, que también están en la reunión y también tendrán que aportar. Por lo tanto, es una forma de trabajo en equipo adicional. Esa retrospectiva se convierte al final en un ritual habitual en las metodologías ágiles, donde en la mayoría, por ejemplo, hay una reunión diaria. No sé exactamente la retrospectiva de nuestras preguntas, pero es a diario, ponemos en común qué es lo que estamos haciendo, y si tenemos algo que a alguno de nosotros dentro del equipo le preocupa, lo expone para que busquemos entre todos una solución. Es decir, comunicación oral por encima de todo, pero con una autocrítica como equipo y como individuos, de decir, vamos a reflexionar sobre lo que hemos hecho para ver cómo mejorar continuamente nuestra forma de trabajar. Aquí añadir que también, ¿no? Pues creemos que es importante que un ingeniero de software sepa participar en una retrospectiva, ¿vale? Y también sepa organizarla, ¿no? Es decir, yo entiendo que un ingeniero de software hoy en día debería conocer varias técnicas, porque no hay una sola manera de organizar una retrospectiva. O sea, debería conocer varias técnicas y saber plantear en cada situación un poco, ¿no? Pues en función del equipo, la situación y tal, pues qué técnica va a ser mejor, qué manera va a ser más útil de obtener ese feedback para mejorar el proceso, y qué hacer luego con ese feedback. Relacionado un poco con lo que acabamos de mencionar, también ha salido en los principios y demás la comunicación cara a cara como la principal herramienta y la más importante de comunicación. En particular, hay algunas cosas que han ido apareciendo y que queremos resaltar en cuanto a la comunicación cara a cara. Una de ellas es que los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. Son los principios del desarrollo ágil, que habíamos resumido como el cliente está disponible. Y eso implica, por ejemplo, en la línea de lo que decía ahora José, que el ingeniero de software tiene que ser alguien con capacidades de comunicación con personas de negocio que no son ingenieros de software. Es decir, el mito del informático al que nadie entiende, que es un poco abstraído, un poco como un matemático, no nos sirve para hacer desarrollo ágil, porque necesitamos personas capaces de comunicarse con otras personas que no son de su mundo. Cada experto de negocio, cada responsable de negocio tendrá su mundo, el que sea, y el informático debe ser capaz de comunicarse con ellos y trabajar cotidianamente, no un día puntual en una reunión, sino cuando un requisito no está claro, cuando tengo una duda sobre priorización, cuando poder trabajar diario con estas personas. En esa línea, el método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre los miembros del equipo es la conversación cara a cara. Era otro de los principios. De nuevo, sí hay documentación escrita y sí es interesante tenerla, o diagramas o cualquier otra forma de documentación de este tipo, pero las habilidades comunicativas habladas son mucho más ágiles, valga la redundancia, y por lo tanto son muy importantes para un desarrollador. Si además después se documenta es fantástico, pero transmitir el conocimiento sin hablar mediante un documento es algo a evitar en las metodologías ágiles, por la simple razón de que esos cambios continuos que sufrimos en nuestro entorno y que no podemos elegir no sufrir, hacen que esa documentación enseguida quede obsoleta y se pierden matices. Entonces, la forma que preferimos es la comunicación cara a cara. Aquí mencionamos algunas técnicas específicas relacionadas con este tema. On-site customer básicamente es poner a la práctica el primer principio que tenéis en esta transparencia, pero nos ha hecho especial gracia resaltar el tema de las user stories. Es una técnica concreta, no todos los equipos ágiles la usan, pero una historia de usuario es una tarjetita como la que tenéis allí, y es la forma que tienen muchos equipos ágiles de recoger requisitos. La idea es que un requisito se resume en una de esas tarjetas en papel, podría ser una versión electrónica, pero se suele usar mucho el papel, donde esas 2-3 líneas que veis son un resumen en una frase de cuál es el requisito que quiero desarrollar. Se suelen etiquetar con un coste, una prioridad, este tipo de etiquetas. ¿Esto es una documentación completa de requisitos? No. De hecho,
bueno, me lo estaba olvidando, adicionalmente a esa descripción, que es solo un recordatorio del requisito, lo otro que se suele documentar en una user story, una historia de usuario, es cuál es el criterio de aceptación. Es decir, mi cliente cuándo daría por bueno este requisito cuando vea el producto acabado. ¿Qué es lo que va a probar? ¿Cómo va a decidir si está acabado o no? Esto en cualquier caso no es nunca una documentación completa de requisitos, pero es que esto es lo que busca el desarrollo ágil y lo que busca esta técnica en concreto. La tarjeta solo es un recordatorio de que tienes que mantener una conversación con la persona de negocio, que es quien tiene los detalles exactos, para acabar de entender el requisito. Y el equipo sencillamente tiene un recordatorio y acude a la persona de negocio que trabaja codo en codo con ellos cuando hay dudas, cuando hay que aclarar, cuando hay que extender esa información. Todo ese trabajo se puede poner por escrito, pero ponerlo por escrito no da valor al cliente. Entonces, solo si tenemos una razón de peso para documentar por escrito toda esa información adicional, solo en tal caso lo vamos a hacer. Si no, nos mantendremos usando las tarjetas y las conversaciones. Mencionamos también aquí los daily stand-ups, que son estas reuniones diarias que os comentaba que la mayoría de equipos hacen. ¿Si quieres? Sí, bueno, esto ya entramos en terreno más técnico, ¿no? Es la automatización de procesos. Una de las características del desarrollo ágil es automatizar todo lo que se pueda, desde las pruebas, y esto nos lleva pues, a técnicas como el desarrollo de software guiado por las pruebas, etcétera, etcétera, la construcción del software, la integración continua, entrega continua y despliegue continuo ya son un poco el ideal, lo que no todo el mundo llega, no todo el mundo quiere llegar, pero idealmente tenemos que organizar nuestro proceso de desarrollo de software de manera que debiéramos ser capaces de generar en cualquier momento una versión estable y utilizable del software que tenemos desarrollado. Entonces, aquí hay una gradación, digamos, de cómo se llega hasta aquí. Primero está la construcción automatizada, aunque parezca mentira. Aún quedan empresas donde se desarrolla compilando el software en el ordenador de una persona. Esto en el entorno ágil es totalmente impensable. Es decir, generar una versión del software es vete al control de versiones, descarga la versión X y monta la aplicación. Pero esto no es suficiente. Yo necesito tener una garantía sobre que esa versión que se ha generado es correcta. Entonces entramos en el terreno de integración continua, ¿no? Que es cada vez que se genera una versión nueva del software hay que integrarlo y hay que ejecutar pruebas que evidentemente tienen que estar automatizadas. La entrega continua va un paso más allá y dice, no solo vas a ejecutar pruebas, sino que además cuando tú acabes de ejecutar estas pruebas, tú este software lo das por entregable. Y esto, que parece una tontería, no lo es. ¿Qué significa esto? Significa que el desarrollador no va a tener un proceso de QA detrás que le cubra las espaldas. Es decir, el desarrollador tiene que ser, lo puede tener, ¿no? Pero el desarrollador no puede contar con yo subo cualquier cosa que ya vendrá el QA detrás y ya mirará si está bien o no está bien. Yo me tengo que comprometer a que lo que yo publico en mi control de versiones es código utilizable. Que este sería el último paso, que es el de despliegue continuo, que hay empresas que lo hacen, que es el desarrollador publica su código, se pasan las pruebas y automáticamente este código pasa a producción sin intervención humana. En principio no debería haber ningún problema, ¿no? Hacemos pruebas automatizadas de software, bueno, pues lo hay, ¿no? Realmente psicológicamente para el desarrollador es mucho más estresante trabajar en este contexto, por eso aún son pocas las empresas que lo hacen, pero en realidad deberíamos ser capaces de trabajar en un contexto así, ¿no? Deberíamos ser capaces de decir, no, yo confío en mi software al 100%, yo subo esto a producción, se pone en marcha y si hubiera algún problema además, sé cómo hacerlo para tirar esa versión hacia atrás. Y saber hacer todas estas cosas son cosas que entendemos que un ingeniero de software hoy en día tiene que saber hacer, tiene que saber organizar, tiene que conocer las técnicas, las herramientas y además tiene que entender que esta es la manera correcta de trabajar. También creemos que es importante a la hora de diseñar el software hacer lo que cuando hablamos del diseño evolutivo. ¿Por qué evolutivo? Porque el software en sí va a evolucionar, es decir, ya no partimos de una situación que has congelado, has analizado y entonces desarrollas, sino partimos de el software como una cosa que poco a poco, a base de añadir incrementos de funcionalidad, va creciendo. Por lo tanto, tenemos que saber tener una arquitectura que al principio a lo mejor sea muy simple, pero que nos permita, a medida que vamos añadiendo funcionalidad, ir creciendo. Por ejemplo,
diseño emergente, es decir, no hacer el diseño antes de todo, sino dejar que el diseño un poco vaya emergiendo, porque a lo mejor al principio no entendemos del todo el problema o no sabemos muy bien lo que va a pasar, entonces tenemos que tener esa previsión de decir, bueno, yo hago un diseño, podría no ser el definitivo, ¿vale? Entonces tener esa previsión. Desarrollo guiado por las pruebas nos ayuda a que este diseño sea evolutivo. ¿Por qué? Porque si el desarrollo guiado por las pruebas básicamente lo que nos dice es solamente implementas funcionalidad como respuesta a una prueba automatizada que no pasa. Si realmente cumplimos esta disciplina, que es mucho más difícil de lo que parece, yo sé que tengo un juego de pruebas de regresión en el cual puedo confiar para hacer cambios en mi arquitectura o en mi diseño con la tranquilidad de que si rompo algo, tengo esas pruebas que me lo van a detectar. Y el refactoring, que es la técnica de modificar la estructura de un sistema de software sin modificar el comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que distingo dos modos, digamos, de desarrollo. Cuando estoy añadiendo funcionalidad y cuando estoy reestructurando el sistema. ¿Por qué es importante? Porque las prioridades o las cosas que tengo en mente en un caso y en otro son diferentes. Es decir, cuando yo tengo una prueba que no pasa y lo que necesito es que pase, me sirve cualquier implementación que pase la prueba. Acto seguido, cuando ya tengo una versión que pasa, digo, bueno, ahora que ya sé cómo hacer que el sistema funcione como tiene que funcionar, voy a mirar el diseño que tenía, el código que he añadido nuevo y voy a ver cómo encaja todo, si no encaja todo bien, qué cambios tengo que hacer en mi diseño. Eso es un poco lo que hablamos cuando decimos del diseño emergente, ¿no? El ir viendo y decir, pues mira, no pensaba yo que iba a necesitar esto, bueno, pues cambio. Y como tenemos las pruebas automatizadas que nos permiten hacer estos cambios y bueno, no detectar si rompemos algo, pues el proceso de diseño de software son los mismos principios, pero se aplican de manera diferente en este contexto. Y, bueno, en la línea del trabajo en equipo y de los equipos autoorganizados, el desarrollo en un entorno ágil es colaborativo. La idea es, nosotros queremos que nuestros desarrolladores, para seguir los principios ágiles, intenten aportar valor al cliente como principal objetivo. Y queremos que se autoorganicen. La mejor forma de hacer esto es que el equipo, en conjunto, es el que se compromete o el que intenta llegar a ese objetivo. No somos individuos que cada uno solo se compromete a algo con su jefe y montamos una estructura piramidal, sino que como equipo buscamos proporcionarse valor al cliente. La forma de hacer esto es que colaboremos entre todos. Y en un equipo de desarrollo ágil se intenta que los desarrolladores sean lo más multidisciplinares posible. Esto es, hay pocos roles. Para que os hagáis una idea, en un equipo Scrum hay solo 3 roles, de los cuales desarrollador solo es uno. Y a todos se les llama igual. No hay analistas, no hay testers, no hay diseñadores, no hay... Todos son developer, desarrollador. Entonces, eso no significa que yo no tenga desarrolladores que sean expertos en. Es decir, una persona puede tener un área de expertise más importante, donde se siente más fuerte, pero aún así, como el compromiso es en equipo y queremos entre todos aportar valor al cliente, esa persona trabajará duro en lo que es experto para ayudar al equipo en lo que es experto, pero cuando no tenga trabajo de su especialidad o cuando el equipo necesite de otra cosa, apoyará al equipo en la medida que le sea posible en otra área. Eso implica, a nivel del ingeniero de software, que tienes una persona con capacidades de aprender tecnologías nuevas, de aprender nuevas formas de trabajo, ya no solo de comunicarse con otras personas, sino con otras herramientas, porque tendrá que ser lo más multidisciplinar posible para cumplir su función más importante, que es dar valor al cliente, por encima de cualquier especialidad que tenga técnica. Aquí hay algunas técnicas específicas que se están usando en muchas metodologías ágiles que van relacionadas. Proveniente de Extreme Programming y bastante aplicada, hay una que se llama Pair Programming, que es programación en parejas. La idea es que cada 2 desarrolladores utilizan un único ordenador para desarrollar. Entonces un desarrollador, que ahora sería José, tendría el teclado y el ratón, es el que está pendiente de los detalles concretos de lo que está haciendo. El otro desarrollador que comparte con el equipo, PC o estación de desarrollo, está trabajando en el de abstracción un poco superior porque no tiene que estar preguntándose qué teclear ahora, sino que puede estar pensando a otro nivel, por ejemplo en el diseño o en cómo pasar esa prueba, etc. Esto, aparte de permitir que 2 personas pensando a 2 niveles de abstracción un poco distintos solucionen un problema de forma más efectiva que una sola persona, además transfiere el conocimiento entre miembros de equipos, porque estas parejas no son estables y en un mismo equipo van cambiando.
Esto hace y facilita la multidisciplinaridad de los desarrolladores. Es decir, si yo no he hecho nunca desarrollo de interfaz gráfica en HTML en una aplicación web, pero estoy en un equipo multidisciplinar, pues la voy a hacer. Una forma de empezar es hacer pair programming con un experto en esto. Entonces, mi capacidad de aprender es uno de mis fuertes como desarrollador, o debería serlo, uno de los fuertes de nuestros desarrolladores, de los desarrolladores que formamos, por ejemplo, y una forma de aprender es trabajando codo con expertos. Y eso es otra de las capacidades que será importante. Hay otra técnica que también se usa en la mayoría de metodologías, que es lo que llaman Collective Code Ownership, o propiedad colectiva del código. La idea de esta técnica es muy sencilla, es nadie, ningún desarrollador puede reclamar para sí o deshacerse de un bloque de código, un fragmento de lo que entregamos al cliente. Todo es de todos. Si mi equipo necesita que yo trabaje en este área, aunque yo no hubiera trabajado antes en este área, este código es tan mío como de cualquier otro y yo voy a trabajar en este área. Con mi pareja si hago pair programming. Entonces, ¿qué implica eso a los ingenieros? Pues, por ejemplo, ser capaces de trabajar sobre algo que no han desarrollado ellos mismos, ser capaces de hacer crítica constructiva, o mejor aún, de hacer mejora continua sobre ese software que se encuentran ya desarrollado y sobre el cual tienen que trabajar. Y viceversa, ser capaces de desprenderse de lo que hacen, porque pertenece a todos, no solo a ellos, no construir una pequeña fortaleza solo para ellos, y por lo tanto ser capaces de aceptar críticas, de explicar por qué han tomado determinadas decisiones, de ayudar a otros a comprender lo que han hecho para que continúen trabajando en el mismo producto en el que ellos estuvieron trabajando, etc. Si concretamos en herramientas, esto implica saber dominar un control de versiones, es decir, el código lo guardamos en unas herramientas llamadas control de versiones, donde podemos ver quién ha hecho qué y por qué, y cómo ha evolucionado, y si se han hecho ramas, si se han fusionado. Esto debe dominarlo un ingeniero que haga código, cualquier ingeniero que desarrolle software, por lo tanto, y evidentemente saber adaptarse a estándares de industria. Para que todos podamos compartir una base de código, todos tenemos que trabajar de acuerdo a unas formas básicas. Algo tan tonto como las variables las voy a empezar con minúscula, debe respetarlo todo el equipo. Conocer este tipo de estándares o aprender sobre este tipo de estándares es importante para un desarrollador. Importante para el ingeniero. Eso nos ha colado un error tipográfico, no es Source Control Management, es Source Code Management. Code Management. O control de versiones. Eso. Y esto es un poco la presentación. O sea que muchas gracias por la atención y cualquier pregunta. Gracias. Bueno, pues sería la fase de preguntas. Aquí podemos aprovechar para... Sí, tenia un dubte, podríeu desenvolupar una mica